les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa para entrar a lo que es esta escuela bíblica, donde nos vamos a gozar en la presencia del Señor, donde vamos a aprender de las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así puede ponerse de pie. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar con esta clase bíblica que la he titulado Limpieza Propia. Vaya conmigo a la palabra del Señor a Éxodo capítulo 30, verso 17 y verso 18. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leerlo hasta el 20, del 17 al 21. Todos los versos de la fuente de bronce. La palabra de Dios la le hemos honrado al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: Amén. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendencias por sus generaciones. Bueno y Padre Celestial, te damos las gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Dios grande, Señor. Tú eres el Dios poderoso, Espíritu Santo de Dios. Te damos las gracias, Señor, por lo bueno, por lo maravilloso que eres tú, Jehová de los ejércitos. Y adoramos y te exaltamos, Espíritu Santo. Adoramos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, Señor amado. Te damos toda la honra, Señor Jesucristo, solamente a ti, Señor amado, porque solo tú te la mereces, Espíritu Santo de Dios. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a poner por obra, Padre Santo de Dios, esta palabra, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Desde el jueves el Señor nos venía hablando de que en realidad tenemos que estar preparados. Tenemos que estar en comunión con Dios, y que esto es individual. Que nosotros lo que hacemos va a ser la limpieza que nosotros vamos a hacer, o este caminar, lo tenemos que tomar como que en realidad nosotros somos responsables. Cada uno de nuestras vidas somos responsables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Dios manda a Moisés y le dice que hiciera el tabernáculo, Dios le dice que hiciera el tabernáculo de acuerdo al modelo que Dios le había mostrado. Aquí tenemos un sumo sacerdote que ahora nos va a servir como ayuda para esta clase. Ahora le vamos a poner, ya no se llama hermano Wilmer, sino que le vamos a decir Aarón. El sumo sacerdote Aarón era el que iba a ministrar dentro de lo que era el tabernáculo, de lo que Dios había estipulado para que el pueblo empezara a adorar. Entonces aquí nosotros vemos, este era el tabernáculo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo. El sumo sacerdote, o sea Aarón, iba a ministrar la parte más interna de lo que era el tabernáculo. También ministraba la parte del atrio, pero lo que llevaba más consecuencias era a donde estaba la presencia de Dios.
Entonces viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Vas a hacer este tabernáculo y yo quiero que hagas primero puertas, que le hagas todo el molde. Y aquí nosotros, primeramente, entrando a las puertas del tabernáculo, lo primero que encontrábamos era el altar del sacrificio. Y lo primero que nosotros encontramos en el altar del sacrificio son dos elementos: el fuego y la sangre. Lo primero que los sacerdotes y el sumo sacerdote encontraba entrando a lo que era el tabernáculo era el altar del sacrificio, donde había dos elementos: fuego y sangre. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que después del altar del sacrificio se llegaba a la fuente de bronce, que también era llamado lavacro. Y aquí nosotros encontramos dos cosas también, dos elementos. Encontramos una fuente y encontramos agua. Entonces ya tenemos sangre y fuego. Ahora encontramos el elemento de lo que era la fuente y encontramos agua. Dios le dice al sumo sacerdote: cuando comiences a ministrar dentro de la casa del Señor, lo primero que harás es vaciar agua a lo que es el altar de bronce. Y harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar. Entonces el sumo sacerdote vaciaba el agua en lo que era la fuente de bronce y se empezaban a lavar. Se empezaban a lavar las manos y se empezaban a lavar sus pies. Pero mientras los sacerdotes estaban haciendo todo esto, habían como cosas que para nosotros, la iglesia, iban a ser una luz. Iban a hacer algo que nos iba a indicar a nosotros que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento iba a ser un modelo para la iglesia de Cristo. Iba a ser esa fuente que nosotros íbamos a necesitar. Y mientras yo buscaba en la palabra del Señor, todos los utensilios de la casa de Jehová tenían medidas, pero la fuente de bronce no tenía medida. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a buscar numerología, la fuente de bronce y el agua, uno representa la palabra del Señor y dos representa el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto? La fuente de bronce con su agua no tenía medida, porque era algo que Dios estaba estipulando en el Antiguo Testamento, lo que iba a suceder en los tiempos venideros, que el Señor iba a traer su Santo Espíritu. Primero Él iba a derramar su sangre en sacrificio. En el altar del sacrificio Él iba a morir y iba a derramar toda su sangre. Luego iba a ser bautizado en las aguas. De ese bautismo iba a venir el Espíritu Santo. Entonces el agua y el Espíritu van ligados. El sacrificio y la sangre van ligados. Entonces ya estamos encontrando que Cristo vino a ser el tabernáculo de gracia para nosotros, la iglesia. El tabernáculo de gracia para nosotros, lo que íbamos a ser redimidos. Y como Él viene a ser tabernáculo, nosotros venimos a ser tabernáculo del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: y el Espíritu Santo tabernaculizó en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, obtuvimos esa bendición. Ahora, la palabra del Señor dice que el único que no tenía medida era la fuente de bronce.
Ahora, Juan capítulo 3, verso 34, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues no da el Espíritu por medida. Y por eso le decía, la fuente representa la palabra del Señor y el agua, el Espíritu Santo. Ahora Juan, el apóstol, dice, la palabra del Señor, porque Dios envió la palabra de Dios, porque Dios envió las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu, por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo también fue dado sin medida para la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ya había hecho el sacrificio. Él dice, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Dejaré ese reemplazo, esa agua que va a correr en ustedes como un río dentro de ustedes. Cuando está hablando Jesús le dice, los que creen en mí, en el que iba a ser el sacrificio, los que creen en mí, de su interior correrán ríos como de agua viva. Entonces aquí nosotros vemos que nosotros, dentro de nosotros hay una fuente, nosotros somos la fuente y el Espíritu Santo está corriendo en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos esa fuente de vida, esa fuente que vino de lo alto. Entonces el sacerdote, cuando empezaba a ministrar, tenía que hacer los pasos, tenía que limpiarse, tenía que limpiar a sus hijos. El sumo sacerdote era responsable de que los que fueran a ministrar la presencia de Dios fuesen limpios. Y Dios le dice, esto va a ser, y mientras yo meditaba esto, yo decía, ¿por qué el Señor le dice que esto va a ser como algo perpetuo? Y lo perpetuo no tiene fin, no se tiene por qué acabar. Dios le dice, esto lo harás como algo perpetuo, la limpieza es algo perpetuo que ustedes manejarán. Entonces, el sumo sacerdote era responsable. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ahora yo voy a ser un sacerdote, hijo de Aarón. Entonces yo quería venir a ministrar y yo quería entrar al lugar santísimo. Lo primero que a mí me encontrar de frente era el sumo sacerdote diciéndome, tú no puedes pasar a ministrar si primero no te lavas las manos y no te lavas los pies. Ese era el trabajo que cumplía el sumo sacerdote. Ahora Dios le dice al sumo sacerdote, siempre que tú vayas a ministrar, quiero que te vistas con las vestiduras que yo te voy a decir. Y en tu frente llevarás una placa con el nombre Santidad a Jehová. Entonces, nosotros aquí vemos que el sacerdote era responsable porque en su cabeza llevaba inscrito la palabra Santidad a Jehová. Él entendía que él no podía entrar a la presencia de Dios sin estar limpio. Él entendía que todos los que iban a ministrar dentro de la casa del Señor tenían que estar limpios. Ahora, dígame usted un sumo sacerdote que no cuidó la limpieza de la casa del Señor. Todos vamos a correr y vamos a pensar en Elí. Porque Elí fue llamado por Dios. Elí era un hombre que Dios lo había llamado para que hiciera algo maravilloso en la casa del Señor. Pero Elí dice que ya estaba como perdiendo la visión. Y eso es lo que pasa
Cuando el hombre y la mujer, hablando espiritualmente, pierde la visión de lo que nosotros somos, para dónde vamos, para qué Dios nos ha llamado. Y por eso les recordaba la prédica del parte de la prédica del jueves, que nosotros no podemos perder nuestra visión, que en realidad nosotros en cualquier momento Cristo viene por su iglesia y tenemos que tener unas vestiduras limpias. Y para tener las vestiduras limpias es porque las hemos lavado. Entonces dice la palabra del Señor que ninguno con mancha ni con arruga entrará al reino de los cielos. Entonces esto quiere decir que la limpieza es día con día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas, le fallamos a Dios cada día, pero tenemos que saber que si el Espíritu está sin medida, nosotros nos podemos acercar al Espíritu Santo y decirle: límpiame, Espíritu Santo. Aquí vengo con mis arrugas, aquí vengo con mis manchas, aquí vengo con mis debilidades, aquí vengo con todas estas cargas. Y nos empezamos a limpiar del Espíritu Santo. Nos empezamos a limpiar por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros derramamos nuestra alma delante de Dios, Dios no nos va a rechazar. Diferente es al hombre que no se quiere doblegar delante del Señor y quiere lavar su vestidura de la forma que él quiere o que piensa que tiene que lavarlas. Y el Señor decía: esto no es porque te laves con lejía, esto no es porque te laves con jabón, esto es porque te laves por el Espíritu Santo. Ese es el manual que nosotros tenemos. El manual de limpieza es la palabra. Porque nosotros, por medio de la palabra, es que nosotros entendemos que si le fallamos a Dios, tenemos que lavarnos. El que peca tiene que entender que para entrar a ministrar nuevamente a la casa del Señor, tiene que entrar a la fuente de bronce. Y la fuente de bronce significa que ahí también uno es maldición. Entonces ahí nosotros venimos a entregar todas las maldiciones para que el que ha hecho el sacrificio y el que vino a reemplazar al del sacrificio nos limpie a cada uno de nosotros. Entonces aquí nosotros vemos cuál era el manual de Dios, cuál era lo que Dios quería para su pueblo. Ahora, como yo les decía, nosotros venimos a hacer ese tabernáculo de parte de Dios. Nosotros venimos a cumplir todas las fiestas por medio de Cristo, porque Cristo fue nuestra Pascua. Dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que no tome mi sangre ni coma mi carne no es digno de entrar al reino de los cielos. Entonces Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el Pentecostés, porque por medio de él fue que vino el mover del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que dentro de todo Cristo vino a cumplir la mayoría de las fiestas, pero hay una fiesta que si nosotros nos lavamos con agua por medio de la palabra del Señor y por medio del Espíritu, de esa fiesta nosotros no nos vamos a perder, que es la fiesta de las trompetas. Esa fiesta que nosotros escucharemos allá en el cielo, el sonar de la trompeta, y los que estemos lavados en el sacrificio de Cristo y en la fuente de Cristo, que es el Espíritu Santo levantará a los muertos. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que estemos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero es necesario que nosotros estemos a cuenta para que en aquel día el Señor no nos diga: ¿por qué no lavaste tus vestiduras? ¿Por qué no tienes vestiduras dignas? Se recuerda aquel hombre que quiso entrar en la fiesta y no tenía las vestiduras que tenían todos los que estaban ahí. Y el Señor le dijo:
¿cómo tú entraste aquí a la fiesta si tú no tienes vestiduras dignas? Y el mismo Señor le dice, ¿sabe qué? Sáquenlo y échenlo donde abajo, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vaya conmigo a Éxodo capítulo 38, verso 8. Dice la palabra del Señor. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que revelaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En la versión hebrea dice que los espejos con los que estaba formado la fuente de bronce era con los espejos de las mujeres de la milicia sagrada. Ahora, dice que en la entrada de lo que era el tabernáculo de reunión se ponían mujeres de la milicia sagrada. Y empecé a buscar yo qué hacían estas mujeres. ¿Qué hacían estas mujeres cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo? Dice que aquellas mujeres, dice que lideradas por Miriam, la hermana de Aarón, ellas sabían que al entrar el sumo sacerdote con los sacerdotes al lugar, al tabernáculo, iba a haber bendición de parte de Dios. Tráigame, creo que por allá anda un pandero. Dice que aquellas mujeres, cuando empecé a investigar por qué aquellas mujeres eran de la milicia sagrada, dice que Miriam había escogido mujeres, dice que se tenían que cuidar para cuando el sacerdote y el sumo sacerdote entrara, ellas empezaran a hacer fiesta. Hágase para allá, sumo sacerdote. Venga usted y participe con su hermano Aarón. Aleluya. Aarón va a entrar a lo que es el tabernáculo. Dice que Miriam había escogido mujeres de la milicia sagrada. Mujeres, dice, que sabían adorar a Dios. Mujeres, dice, que abrían la adoración a Dios, adorando a Dios. Empieza a mover el pandero. Entonces, Miriam era la encargada de que cuando el sacerdote entrara al lugar santísimo, llevara una alabanza, llevara gozo, llevara alegría adentro donde él iba a llegar al sacrificio. Dice que aquellas mujeres empezaban a adorar a Dios y empezaban a cantar una alabanza, y ellas dice que decían: Hashem Adonai, Rey de los cielos. Hashem Adonai, Rey de los cielos. Y ellas estaban provocando una atmósfera para cuando el sumo sacerdote y el sacerdote entrara, ya la atmósfera estuviera adecuada para cuando el sumo sacerdote entrara a ministrar la presencia del Señor. Y dice que aquellas mujeres empezaban a danzar, y el sumo sacerdote no entraba hasta que aquellas mujeres empezaban a tocar los panderos, empezaban a adorar a Dios. Y Aarón dice que hacía reverencia a las mujeres, porque no eran cualquier mujeres, eran mujeres que no estaban dentro de lo que era el tabernáculo, pero sí estaban fuera del tabernáculo adorando a Dios. Entonces, por eso es que usted ve que cuando Cristo muere, cuando Cristo hace el sacrificio, la primera que llegó a la tumba fue una mujer. Y empezó a decir: ¿A dónde está mi maestro? Es que yo vi que lo pusieron ahí. Porque era necesaria que una mujer llevara la alabanza para que se cumpliera lo que ya estaba escrito en la palabra del Señor en lo que era el tabernáculo. Entonces, nosotros vemos, dice que aquellas mujeres, siga tocando, hermano. Dice que aquellas mujeres empezaban a adorar a Dios. Ahora debe el tabernáculo y haga como que usted entra al lugar del sacrificio y luego entra a lavarse las manos. Aquellas mujeres dice que empezaban a tocar, y cuando ya los sacerdotes dicen:
Esas eran las campanillas que ellos tenían hasta el lugar santo, porque ya del lugar santísimo ya no sonaban los panderos, ya se callaban las campanas de los panderos, y lo único que sonaban eran las campanillas del sumo sacerdote. Pero la atmósfera, quienes la formaban, eran las mujeres fuera de lo que era el tabernáculo de reunión o del tabernáculo de Moisés. El sacerdote entra y mire qué lindo que el Señor deja la fuente de bronce sin medida. Dentro dice que estaban los espejos de las mujeres. La hermana Miriam que tenemos aquí, ella vio todos los espejos que ella tenía, con los que ella se miraba, para que pudieran hacer la fuente de bronce. Todas dice que aquellas mujeres vieron los espejos, los que eran de la mujer de la milicia sagrada. Se lo vuelvo a leer, 38:8. Dice, también hizo una fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que revelaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Gracias. Ahora, vamos para acá. Si aquí adentro de lo que era la fuente de bronce habían espejos, y el Señor dice, ¿sabes qué, Aarón? Cuando tú entres a ministrar, lo primero que yo quiero que hagas es que te laves las manos. Si hay espejos ahí, ¿qué es lo que va a pasar cuando usted se enfrente al espejo? Se ve usted mismo. ¿Qué más usted se ve? Cuando usted lo primero que pone su cara, ¿qué es lo primero que va a reflejar en un espejo? Si esto es de oro, santidad a Jehová. Entonces, desde el momento que el sumo sacerdote ponía la cara en lo que era la fuente de bronce y se miraba en los espejos, lo primero que él miraba era santidad a Jehová. Pero había otra cosa que el sacerdote se podía ver, era su cara. La fuente le decía que tenía que recordar que para ministrar la presencia del Señor tenía que ser santo. Pero que también en lo que era el reflejo del agua se iba a ver él mismo. Entonces era tiempo de examinarse. Era tiempo de que el sacerdote dijera, no estoy apto para ministrar en la casa del Señor, o si estoy apto a ministrar en la casa del Señor. Porque aquí él encontraba su espejo. Espejo dice de las mujeres de revelación. Entonces los espejos eran los que iban a revelar o cómo estaba el sumo sacerdote o cómo estaban sus hijos. Entonces este era el lugar de la decisión. Este era el lugar donde el hombre iba a decidir, en realidad no me veo santo. Mi frente, lo que yo cargo en mi frente, me está diciendo que todavía me falta santidad. El espejo iba a revelar quién él era, quién él es y quién debería de ser. ¿Quién es? Porque todos nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios hoy. ¿Quiénes somos? Eso me va a reflejar que nosotros le servimos a un Dios santo, y ese Dios santo requiere que nosotros seamos santos. Por eso es que la palabra del Señor dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos de que en realidad nos falta la estatura de la santidad? Cuando nosotros nos reflejamos por medio de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos vemos en la palabra del Señor, cuando nosotros nos paramos en el Espíritu y le decimos, Espíritu Santo, ¿cómo tú me estás viendo el día de hoy? ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo yo estoy el día de hoy? Revélame.
Por eso es que el salmista David decía, examina mis pensamientos, examina mi corazón, a ver si hay integridad o hay perversidad delante de tus ojos. Entonces, los espejos de las mujeres iban a revelar mucho. El sacerdote se estaba lavando las manos y mientras se estaba lavando las manos, aquellos espejos le iban a decir, la palabra del Señor dice, ¿quién entrará al lugar santo o quién estará delante de su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, aún lavándose las manos, el sacerdote iba a estar recordando la palabra del Señor, que era el reflejo de él, y le iba a estar diciendo, tus manos necesitan limpieza, tus pies necesitan limpieza. Y nosotros encontramos en la palabra del Señor que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces quiere decir que la palabra del Señor es la que nos limpia a nosotros nuestro caminar. Y también la palabra del Señor es la que nos lava a nosotros nuestras manos. Y por eso le preguntaba yo al sumo sacerdote, ¿qué es lo primero que usted se ve cuando usted se presenta a las aguas del Espíritu? Cuando usted se presenta, y mire hermano, que lo más grande de todo esto es que el mismo sacerdote era el que vaciaba el agua. El mismo sacerdote era el que iba a descubrir cómo estaba él. Porque, hermano, muchas veces el hombre piensa que es que, ok, yo sigo mi vida así y no pasa nada. Y piensa que lo está haciendo bien. Pero llegará el momento donde la misma palabra empezará a descubrir lo que nosotros somos. Porque no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Pues yo puedo decir, y nosotros lo vemos en estos últimos tiempos, no es que yo soy de esta forma, yo busco a Dios de esta forma, pero en realidad dentro de nosotros sabemos que no le podemos mentir al espejo de la palabra del Señor. Ese va a ser el martillo que nos va a estar como hablando cada día y golpeándolo y diciéndolo, mira, en esta área todavía te falta, en esta área todavía no has vencido, esta área todavía se salen ahí, porque muchas veces, hermano, muchas veces nosotros somos cristianos y decimos, no, crucificado estoy juntamente con Cristo. Pero hermano, cuando nos tocan la llaga que todavía no ha sido lavada, nos bajamos de la cruz, colgamos los clavos y empezamos a pelear a lo que nosotros queramos hacer. Entonces el crucificado juntamente estoy con Cristo se acabó. Pero venimos nuevamente a la palabra y el Señor nos dice, no es con ira ni contienda, es con manos santas. Tienes que santificarte, tienes que buscar de Dios. Pero qué bueno, hermanos, que tenemos las aguas del Espíritu Santo. Jesús, cuando se encontró con la samaritana, le dice, ¿sabes qué, samaritana? Tú sabes palabra, tú sabes de historia, tú sabes lo que ustedes están esperando, tú sabes lo que los judíos predican, lo que los judíos creen, pero ¿sabes qué? No te has dado cuenta que el tiempo de la limpieza llegó. No te has dado cuenta que el que te vino a limpiar es el que habla contigo. Que si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero dice, el que tome de la agua que yo doy, dice, será, dice, como una fuente que brote para vida eterna. Entonces nosotros vemos que aún Jesús, al encontrarse con la samaritana, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Necesitas algo. Necesitas el agua espiritual, aquella que te haga ver quién tú eres. Y Jesús era esa agua que le estaba diciendo a la mujer, ¿sabes qué, mujer? Tú piensas que yo no te conozco a ti porque yo soy un extranjero,
pero el agua lo estaba revelando todo. Aquella fuente, Cristo Jesús lo estaba revelando todo, y le dice a la mujer: ¿cuántos maridos has tenido? La mujer le dijo: ¿sabes qué, Señor? No he tenido ninguno. Sí, bien lo has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. El agua revelando la vida de aquella mujer. Pero cuando aquella mujer supo que esa agua que estaba enfrente de ella era la que le iba a dar la limpieza, le dijo: Señor, ya no quiero de esta agua, dame del agua que tú tienes. Y cuando se sintió desnuda, cuando se sintió que tenía la oportunidad de ser limpia, dice que salió corriendo a las calles y dijo: hoy sí me encontré un verdadero profeta, porque me declaró todas las cosas que yo he vivido. ¿Por qué? Por eso es que Cristo decía: es que las palabras que yo hablo son, dice, para la limpieza, para que ustedes se laven, se santifiquen, se purifiquen. ¿Hasta aquí hay una pregunta o hay algún aporte? Mientras yo busco el siguiente verso de la palabra del Señor. Amén, que le bendiga. Ahora comprendo por qué el ataque del enemigo a la vida de Miriam, de traerle por decirlo así, una murmuración en palabra contra Moisés, porque también Miriam era parte importante en el tabernáculo. Porque cuando la Biblia dice que cuando en la cruzada triunfal el Mar Rojo, dice que tomaron los panderos y danzaron. Entonces, por eso quiere decir, por eso era el enemigo, le atacó de esa forma, a llegar a que ella murmurara con palabras, porque también era parte importante. Si dice que era parte de las mujeres que estaban en iglesia sagrada, o sea, quiere decir que podemos decir, eran columnas de intercesión por los hombres de Dios, por decirlo así, eran algo poderoso. Ahora entiendo también por qué es una gran cualidad y una gran virtud en las mujeres, que si hay algo que a las mujeres les encanta es la intercesión. Los hombres también, pero hay algo que se le atribuye, que las mujeres, que la mujer tiene ese respaldo en la intercesión. Entonces, y también me llamaba la atención porque trae la parte donde Jesús se encuentra con esa mujer, y esta mujer es revelada por la fuente de agua viva. Ahora, ¿y cuántas veces había ido esa mujer a esa fuente y se había encontrado otros profetas? Otros de esos que le decían: a ti te dice, a ti es. ¿Se imagina? Lo llevo a palabraciar esto, es decir, a este tiempo que estamos viviendo, imagínense cuánta gente en la condición, y va a los profetas, a los apóstoles, y no le declara la condición, pero sin embargo habían llegado ella a encontrarse con la verdad. Se había encontrado con el espejo que alumbraría su propia vida. Entonces, y me llama la atención porque también es una mujer que se acercó a la fuente, pues. Entonces quiere decir que hay un regalo especial para todos, pero también para la mujer en lo que es el área de la intercesión, lo que puedo ver. Amén. Si usted ve la palabra del Señor, Jesús, cuando está hablando en Juan capítulo 15, verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Jesús le estaba diciendo: ustedes, por medio de la palabra del Señor, ya han sido lavados. Ahora, lo único que les toca es permanecer en mí. Ustedes, lo único que les corresponde es que así como el pámpano está pegado, así ustedes también necesitan. Me llama mucho la atención en David también, cuando él peca delante del Señor, y en el Salmo 51, verso 2,
David empieza a sacar lo que hay en su corazón y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sabía que el pecado que él había cometido, lo único que lo podía limpiar eran las aguas. Y luego le dice, ¿sabes qué? Más adelante le dice: lávame, límpiame con hisopo y seré limpio. Ahora, cuando usted se va a buscar qué era el hisopo dice que eran unas ramas que crecían en lo que eran los muros de las casas de lo que era el pueblo de Israel. Y de ahí ellos tomaban las hojas y empezaban a meterlas en agua y empezaban como a rociar a las personas. Y con eso ellos estaban haciendo una declaratoria que el Señor los iba a limpiar. Era algo que ellos le estaban diciendo al Señor: yo sé que así como nosotros nos estamos limpiando, tú nos vas a limpiar. Y por eso es que le decía: límpiame con hisopo y seré limpio, lávame de mi maldad. Él reconocía que para él estar completamente limpio eran necesarias las aguas. Era necesaria que él llegara a las aguas del Espíritu, que él llegara a las aguas de las corrientes de la palabra del Señor. Amén. Esa parte me llama la atención también, aparte por este asunto de las mujeres que estaban conectadas. Ahora entiendo por qué el enojo de Dios contra los hijos de Eli. Quiere decir que las mujeres que llegaban al templo no eran cualquier, o sea, eran mujeres que Dios les había designado algo especial también. Entonces vemos la ira de Dios contra los hijos de Eli por esta razón. Amén. ¿Alguien tiene algún aporte o alguna pregunta hasta acá para luego seguir? Pastor Eli. Hablando sobre el agua, pues precisamente otro encuentro bien personal en la Biblia podemos ver otro ejemplo, fue el de Nicodemo, donde el Señor le dio el necesario que nazca de nuevo, pero le dio, le explica esos elementos que usted está tocando en la fuente, le dio del agua y del espíritu, o sea, que son elementos esenciales para la limpieza, para ese cambio, esa transformación y esa separación, esa santidad que Dios nos llama. Una vez el hombre se encuentra con Cristo, pues somos separados para Dios y venimos a ser esa criatura que Dios tiene que ser, separados, santos para el Señor. Amén. Ahora, vamos con el sumo sacerdote otra vez. Sumo sacerdote, asómbrese al alma. Lo que tiene que ahí son espejos. Y ahora vamos a ver la contrariedad de vernos en el espejo y olvidar quiénes somos. Vaya conmigo a la palabra del Señor mientras el sacerdote se está viendo ahí. Recuerda si está bien o está mal. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 verso 23. Santiago capítulo 1 verso 23 dice así la palabra del Señor: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que considera a sí mismo se va y luego se olvida de cómo era. Ahora, dice, lo vamos a llevar espiritualmente. Ya el sumo sacerdote se dio en las aguas. Ahora lo vamos a aplicar por medio de la palabra del Señor. Dice, Santiago dice: si alguno es oidor, es como que un hombre se presente delante de un espejo y no haya una reacción. Se aparte del espejo y se olvide de cómo es. Y por eso le digo, la palabra del Señor es la que a nosotros nos refleja de cómo somos. Pero cuando somos oidores nada más,
y no somos hacedores de la palabra del Señor, dice que solo nos acercamos al espejo o a las aguas, pero no hay un cambio. No queremos cambiar, no queremos hacer la palabra del Señor. Entonces dice, es como que el hombre se haya visto en un espejo, haya visto su rostro natural, pero ya luego se olvida. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Si usted, cuando viene para la casa del Señor, todos lo hacemos, nos pegamos al espejo, nos arreglamos los pelos, hacemos de todo en el espejo. Cuando usted llega, lo voy a hablar literalmente, cuando usted llega a la casa del Señor, ¿usted se olvida cómo traía su cara? Hay opción para hablar, hermano. Esta es una clase. ¿Se olvida usted de cómo venía? Si se paró en el espejo para venir a la casa del Señor y se empezó a arreglar, ¿todavía usted se acuerda de cómo se arregló en aquel espejo? Amén. ¿Se acuerda usted de cómo venía? Se acuerda, y más cuando regresa y va por los baños se ve y dice, oye, este pelo no traía así yo, para adentro, mano. Amén. Y eso era lo que yo quería. Así es la palabra del Señor también. Desde que nosotros la leemos, la palabra del Señor nos está diciendo las áreas en que nosotros estamos mal. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros oímos la palabra del Señor, pero somos olvidadizos a ponerla por obra, porque se nos olvida. Nosotros somos de los que ahora nos pueden estar diciendo, hermano, está mal en esta área, pero como yo no me paro frente al espejo y a decirle, Señor, es verdad, necesito limpieza en esta área, se me olvida. El enemigo toma ventaja para que nosotros, como aquel hombre natural se le olvida su cara, así nosotros olvidemos las cosas espirituales también. Para que el hombre olvide que el Señor ha sido bueno con toda la humanidad. ¿Cuántas personas, hermanos, que Dios ha hecho grandes milagros con ellos? Solo dieron a Dios cuando lo necesitaron, pero ya luego se olvidaron de Él. Gentes, hermanos, que estuvieron, y voy a tomar porque todos lo vivimos aquí, estuvieron al borde de la muerte en tiempo de COVID. Clamaban por oración, clamaban por Dios, pero pasando el COVID fue su amigo y Dios fue su enemigo. Nosotros visitamos una mujer que tenía todo su vientre abierto, se le miraban tripas, se le miraba todo, con mangueras hasta por donde ya no le cabía. Dios hizo la obra. Una vez se acercó a la casa del Señor. Se miró en el espejo. El Señor le dio una oportunidad más, pero se olvidó de que el que la había ayudado, del que había hecho la obra, había sido Dios. Que no fue mano humana, que no fue ni los doctores ni nadie, porque Dios sabe el tiempo. Dice que los tiempos del hombre, dice que están contados. Entonces nosotros estamos, ¿qué fecha tenemos hoy? 4. Póngale que la fecha de algunos de nosotros sea hasta el 31 de agosto. Ya tenemos 4 días menos de este mes. Y mañana 5 días menos. Y empieza a correr la cuenta. Y la palabra diciéndonos, arréglate, porque tú no sabes el día que el Hijo del Hombre va a venir por su pueblo, pero tampoco sabes el día que el Dios ha destinado los días de tu vivir. Pero nosotros nos olvidamos. Nos parece que en esta vida somos eternos. Y el que está allá afuera, peor todavía. Porque lo primero que le dice, yo sé de lo que me van a hablar.
Yo sé de lo que ustedes vienen a decir. Ay, ¿qué andan haciendo ustedes algo? Porque le parece que tiene todos los años de Matusalén por delante. Pero en realidad no conocen que a la vuelta de la esquina Dios puede, hasta con un grano de frijol, darle fuerte a cada uno de nosotros. Con la salida, hermano. ¿No le ha pasado a usted que está y con su propia saliva? Que tienen que darle por la cabeza, por la espalda y por donde sea para que usted vuelva a reaccionar. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano. Nosotros tenemos que entender que en realidad nosotros estamos en una balanza. Y si Dios dice, sáquenme este pez de la balanza y tírenlo afuera, hasta ahí llegamos. Por eso es que es necesario, como dijo Cristo, vosotros ya están lavados, no te ensucies. ¿Sabe que hubo un hombre, discípulo de Jesús, que dice que Jesús estuvo con él, caminaba con el maestro? Ya se me cansó. Dice que anduvo con Jesús. Jesús le dijo todo lo que iba a hacer. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús murió, lo primero que hizo fue, había una delegación de parte de Dios y le dijo, ustedes van a salir a predicar por todo el mundo. Pero dice que Pedro se fue a pescar otra vez. Lo que él hacía antes lo volvió a hacer. Y dice que cuando Jesús resucitó y que ya Jesús empezó a buscar a sus discípulos, dice que los otros discípulos que estaban con Pedro y que se habían encontrado a Jesús primero, corrieron ante Pedro y le dijeron, Pedro, Jesús viene. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que Pedro se había quitado sus vestiduras. Las vestiduras ya no las tenía ya. Ahora no estaba pescando hombres, estaba pescando peces del mar otra vez. Y cuando le dicen a Pedro, Jesús viene, dice que Pedro se apresuró y se puso su vestidura nuevamente y corrió, dice, a encontrarse con el maestro. Entonces, era necesario de que llegara otra vez Cristo a decirle, ¿sabes qué, Pedrito? Ponte las vestiduras y empieza a cabalgar. Es que yo no te quiero haciendo esto, te quiero haciendo lo otro. Y eso es lo que nosotros vemos en estos últimos tiempos, hermano. Ayer justamente estábamos con el hermano en un restaurante y llegó una persona que yo no había conocido de ahí. Ya me dijo que era pastora. Yo soy pastora y tengo una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos fáciles de movernos de donde Dios nos ha llamado. Somos fáciles de mover el llamado de Dios. ¿Sabe por qué? El sacerdote no tenía opción de decir, yo soy sacerdote nada más, yo soy sumo sacerdote. Dios me puso sumo sacerdote, me quedo sumo sacerdote. Miriam dijo, lo mío es el pandero, me quedo afuera del tabernáculo sonando el pandero. Cuando pasaron el mar, dice la primera que salió, ahora entiende por qué Miriam, cuando ella veía algo de parte de Dios, empezaba con el pandero. Dice, pasaron el mar y Miriam, dice, y las mujeres empezaron a tocar el pandero. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo. Esa alabanza era la alabanza de Miriam con Moisés. Y Moisés le hacía como la segunda Miriam, porque como él era el libertador, entonces dice que esa era la alabanza de Miriam y Moisés. La liberación y la alabanza de la mano. El sacrificio y la sangre de la mano. El altar, la fuente de bronce con el agua de la mano. Imagínense, hermano, qué privilegio de haber sido para Aarón escuchar a su propia hermana danzando y adorando a Dios. Se abre el mar y me imagino a Moisés diciendo, oh, qué lindo es que mi hermana todavía, pasamos el desierto, pasamos el mar y todavía trae esa alegría de seguir adorando a Dios. Entonces aquella mujer empezó, y eso es como le decía,
Esto es lo que nosotros muchas veces estamos viendo. Nos estamos moviendo de donde Dios nos ha llamado. Ahora el evangelista quiere ser un pastor, el pastor quiere ser profeta, el profeta quiere ser presbítero y todo. Se están moviendo. Los llamados de Dios ahora andan, mire, jompeando. El que usted conoció como evangelista ahora no es evangelista, le tiene que decir profeta. Al que es profeta ahora no le tiene que decir profeta, le tiene que decir pastor. Y entonces el Señor empieza a ver, porque a aquel le dije que era pastor, pero ahora anda por allá. A aquel le dije que era evangelista, pero ahora anda por allá. Entonces hay un desorden, hay un desorden. ¿Por qué? Porque no nos lavamos por las aguas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos tiene que decir a nosotros si nuestro llamado es movible. Pero muchas veces porque nos dicen, usted tiene llamado para que usted vaya a liderar a un grupo. Dios no le dijo si va a liderar ovejas o va a liderar cabras. Vamos, terrible lo que estamos viviendo. El hombre olvida, el hombre se para en el espejo. Si Dios me dice a mí, esta es tu delegación, y entiendo que nosotros nos tenemos que mover, tenemos que ir por más. Los dones también es ir por más. Decía todos los dones espirituales, nos podemos mover en todos los dones espirituales, pero en los ministerios tenemos que tener cuidado, porque los ministerios es directamente Dios quien los da. Moisés no podía tomar el atrevimiento de decirle a Aarón, dame esta vestidura que yo me la voy a poner, yo soy el libertador, a mí fue que Dios me llamó en la zarza. No, Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tú me estás diciendo que tú eres tartamudo, que tú no vas a poder hacer esto. ¿Sabes qué? Ahí está tu hermano Aarón. Y con él es que tú vas a trabajar. Pero nunca se te vaya a ocurrir quererle quitar el manto. Y eso es lo que pasó. ¿Sabe qué? Mire, le voy a decir algo tan grandioso. Que dice que cuando Saúl le falló a Dios, lo primero que hizo fue rasgar el manto del profeta. ¿Y sabe qué? Como era inmovible, el profeta le dijo, ¿sabes qué? Así como tú me has roto el manto, así tú Dios también te quitará, te romperá tu reinado, te romperá con lo que Dios te llamó, así tú también. Pero no se queda ahí. Dice que en la cueva de Adulán, estaba David con todos los hombres y llegó Saúl. Y también ahí se rompió otro manto. Y también Dios estaba diciendo, ahora te quito. Porque una cosa es que Dios te quite de lo que Dios te ha llamado, y otra cosa es que el hombre diga de su propia cuenta, yo quiero hacer esto. Nosotros no nos movemos como nosotros queremos. Nosotros nos movemos a la manera de Dios. Y nosotros tenemos, como le digo, la fuente. Y mientras Dios me daba esta palabra, ¿sabe que la estudié pero tan bien? Y todo lo que Dios me daba lo anoté ahí, porque yo no quería ni quitarle ni ponerle. Y el jueves que el Señor me estaba, el hermano estaba predicando, el Señor como que me estaba, mira, analiza. Y yo me quedé callado y empecé a analizar, y yo le decía, Señor, guárdanos, Señor, de hacer algo que tú no nos has llamado a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si usted es llamado en una área, usted lo va a hacer con amor. Usted lo va a hacer con deleite. Usted lo va a hacer con toda la sinceridad de parte de Dios. Usted no lo va a mover la circunstancia. Usted no lo va a mover el problema. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que a lo que está llamado. Y por eso le hacía la mención de Miriam. Miriam nunca soltó el pandero y empezó a adorar a Dios. Y hasta el día de hoy, en la palabra del Señor, está registrado que esa mujer empezaba a entonar cantos a Dios con su pandero, con su instrumento. El instrumento que ella había conocido en el tabernáculo, ese instrumento no lo soltó. Entonces, nosotros sabemos las herramientas que Dios nos ha dado. Nosotros conocemos lo que es el poder de Dios. Nosotros conocemos el poder de la alabanza de Dios. Entonces, no soltemos, lavémonos. La Biblia dice, le fallaste a Dios, 70 veces cae el justo y 70 veces Jehová lo levanta, pero lávate. Límpiate.
Ya nosotros vimos a Santiago que dice que el hombre es olvidadizo. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que como el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Mire, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí: ahora nosotros ya nos hemos presentado a lo que es las aguas de la limpieza, pero dice, ahora con rostro descubierto tenemos que ser transformados de gloria en gloria, de la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros vemos que la limpieza no tiene límites. Así como la fuente de bronce no tenía límites, la limpieza no tiene límites. Por eso es que Apocalipsis dice: el que esté sucio, ensúciese más. ¿Qué consejo? No le ha puesto la lupa a ese. Que el Señor ya de los últimos tiempos ya Dios dice: ¿saben qué? Ya te di muchas oportunidades. Mira, es que yo te quería zambuir en las aguas. Yo quería hacer como Ezequiel, que no fuera solo a los tobillos, que fuera hasta la rodilla, que fuera hasta la cintura, no, que fuese hasta la cabeza, era todo. Pero ¿sabe qué? Nosotros en este caminar encontramos que muchos nos metemos solo a los tobillos. Entonces viene el momento de que el enemigo empieza a sacudir la barca, y como solo estamos mojados los tobillos, lo podemos sacudir. Y mire, sacúdete. Y te vimos en la iglesia en 2014, en el 2024. ¿Sabes si se murió? Se fue para su país. Está vivo, está muerto. Quizás ya tiene lana la sepultura y nosotros no nos dimos de cuenta. ¿Por qué? Porque se sacudió. Otros que se fueron hasta las rodillas. ¿Y sabe qué? El que llega el agua hasta la rodilla, ahí está el bronce. Entonces le puede dar para allá y le puede dar para acá. Como bien le puede dar para el frente, le puede dar para atrás. Pero ¿sabe qué? El que ya le llega hasta la cintura no tiene mucha opción, porque la cintura no se puede doblar para atrás. Ni puede decir a la cintura: tírate para atrás, si los pies no se mueven. Pero cuando nosotros nos llenamos totalmente de la presencia de Dios, ahí nosotros experimentamos lo sobrenatural de Dios. Y por eso es que en la iglesia muchas veces no experimentamos el poder sobrenatural de Dios, porque muchas veces nosotros queremos mojarnos a la medida que nosotros nos queremos mojar. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo estaba diciendo: ¿saben qué? Ahora, rostro descubierto, descúbrete tú solo. Yo no tengo por qué decirte cuál es tu pecado. A rostro descubierto, si aquí dice santidad Jehová, refleja tu propia santidad. En realidad estamos limpios. Me estoy acordando de otro. Jesús iba caminando. Ahora va a ser no va a ser sumo sacerdote, va a ser Jesús. Viene caminando. Y yo voy a ser aquel hombre que estaba gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben lo que le digo? Señor, ¿quieres limpiarme?
Jesús le respondió, si quiere. ¿Ve? Aquel estaba gritando y le dice, Señor, quiero ser limpio. Señor, hijo de David, límpiame si tú quieres. Y la respuesta del Señor, sí quiero. Entonces mire, la limpieza del Señor es sin medida. Aunque el hombre diga, no, yo por lo que hice ya no tengo oportunidad, el Señor le está diciendo, si quiero limpiarte. Si el mundo entendiera que Jesús le está diciendo, yo quiero limpiarte. Lo único que quiero es que tú me clames y me digas, ¿quieres limpiarme? Y la respuesta, como le digo, que nosotros vamos a encontrar esa palabra, si quiere. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 dice la palabra del Señor. Esto eras alguno de vosotros, algunos, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia y le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes eran incrédulos, ustedes eran maldicientes, ustedes eran esto, ustedes eran lo otro, pero ahora le dice, ahora ustedes ya han sido lavados, han sido santificados, han sido purificados, y le empieza a decir, ¿por qué? Porque había llegado la palabra del Señor. Y por eso le hacía, para que usted se lleve esta clase en el corazón y no me la lleve en el corazón, que en realidad necesitamos, y que el Señor, voy a volver a la parte que se me quedó, que le decía, qué cosa, que el Señor, qué consejito que le dice, es que esté sucio, ensuciese más. Y el que esté limpio, límpiese más. Y el que sea inmundo practique la inmundicia. Como que llegará el momento que Dios dirá, no, ya, no. ¿Para qué te voy a decir que te limpies? Mejor te digo que sigas tu perversión. Mejor te digo que te quedes sucio. Pero el que esté limpio, no practique eso. Le dice, límpiese más. Entonces, mire, como que Dios, viéndolo del lado literal, como que Dios le estaba diciendo, ok, si esta es la porción que tú quieres, come. Esta es la porción que la iglesia quiere, ok, coma, límpiese más. Esta es la porción que el otro quiere, toma. Como cuando el pueblo de Israel dijo, no es que no queremos, ya no queremos maná, queremos carne. Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Les voy a mandar carne que hasta por las narices se le van a salir. ¿Sabe por qué? Porque ya me cansaron. Entonces llega un momento donde Dios dice también, ok, lo que me están pidiendo, ¿sabe qué? Ya. Y qué terrible, hermanos, que el Señor no aliente a nosotros a que nosotros nos lavemos. Sería terrible que el Señor diga, ¿sabes qué? Ya no te tolero. Y los padres entienden más esto. Porque cuando le sale un hijo que es un poquito inquieto, lo primero que le dice, ¿sabes qué? Ya te hablé una vez, 2 veces, chancleta voladora. Y corrección. Porque sabe que lo va a corregir de otra manera. Ahora, dice que los espejos eran de las mujeres de la milicia sagrada. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Si la mujer fue la que dio el espejo para que el sacerdote se viera, las que están casadas, y les voy a decir porque mientras estaba viendo eso, el Señor estaba poniendo también esta parte. Las mujeres
a su sacerdote como el espejo a donde ustedes se pueden ver. Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Y el instrumento de las aguas eran los espejos de la mujer. Entonces, qué bonito, hermano, que haya una mujer sabia que sea el espejo del sacerdote y le diga, ¿sabe qué? Esto no lo hizo bien. Ahí viene el sacerdote y se está viendo en el espejo de la mujer y le dice, sí, cierto. Para eso es la unicornio. Para que sea el espejo del hombre que diga, ¿sabe qué? Yo quiero reflejar y quiero obedecer así como tú obedeces a Dios. Así como tú obedeces a Dios, yo quiero ese mismo reflejo. Pero como le digo, estoy viendo los dos ángulos. Pero qué bonito es que una mujer se le acerque y le diga, amor, esto no lo hizo bien. Esto no lo tuvo que decir. Esto lo tuvo que omitir. Pero ¿sabe qué? Que muchas veces la mujer, miren, cae en la congregación, cae en la casa, cae en el matrimonio, cae en todo. Y ahí sí se aplica el texto de la Biblia. La mujer cayó en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque es bonito cuando el hombre le dice, gracias amor. Yo no vi eso, pero qué bueno que usted fue mi espejo para decirme lo que yo tengo que corregir. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el que está casado no son dos, son un solo cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre le dice, usted no se meta? Yo sé por qué lo dije. Analícelo primero porque su espejo le está diciendo que lo hizo mal. Piénselo. Y como le digo, esto es mutuo. Estoy hablando de las mujeres porque estamos hablando de los espejos de las mujeres. Pero qué bonito es también que el hombre se le acerque a la mujer y le diga, amor, se le pasó la que no tiene huesitos ahí. Sí, su espejo, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, su esposo y su esposa. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que dar cuentas por uno nada más siendo dos. Y tienen que dar cuentas por sus hijos, por su matrimonio, por su vida espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el joven se ocupa nada más en las cosas de Dios, pero el casado no. El casado dice que tiene que cuidar de su casa, de la iglesia, de todo. Y por eso le digo, si usted no es un espejo, sea el espejo de su esposo, no sea el espejo de su esposa. ¿Y sabe qué? Si le dice, ¿sabe qué? ¿Y por qué me está diciendo? Recuérdese que hasta le pusieron a Aarón enfrente para que se recordara. La palabra dice que de mi espejo fue a donde usted se iba a ver, en las aguas. Usted no tenía espejo. Dice, de los espejos de las mujeres. Entonces, como le digo, y esto es mutuo. ¿Para qué? Para que el día del Señor, dice, que estemos con la plaquita en la frente, tanto el hombre y la mujer, santos para Dios. Que en aquel día yo vea al hombre y la mujer santos, en santidad, sin mancha, sin arruga. Entonces el apóstol Pablo dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra del Señor. El leproso dijo, Señor, quiere limpiar si quiere. Ahora, termino con esto. Queremos desarrollarnos en el Señor, necesitamos limpieza. Queremos estar preparados para cuando Cristo venga, así como aquel sacerdote. Tenemos que llegar cada día a vernos en las almas, como estamos.
Cada uno, cada día, tome su cruz y siga. Y en la palabra del Señor nosotros conocemos el sacrificio de lo que es cargar la cruz. Pero nosotros conocemos también lo que es la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no es cuán pesada sea la cruz, es cuántas veces yo me doblego delante del Espíritu Santo a decir, ayúdame. Esta cruz la voy a sentir liviana si tú me ayudas. Esta santificación que demanda la palabra la voy a conseguir si tú me das la vida conmigo. Esto yo lo voy a conseguir si tú tienes misericordia siempre para mí. Y con esto cierro. Dice la palabra del Señor, Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, y con esto iba a cerrar, el apóstol Pablo nos da lo mejor y nos está diciendo, ¿saben qué? Tenemos promesas. Y si tenemos promesas, hay un porqué seguirnos limpiando. Hay un porqué seguir buscando el rostro del Señor. Hay un porqué hacer las cosas que estamos haciendo. Preguntas o aportes. Tenemos 10 minutitos. Amén. Sí, se está viendo cómo son. Sí. Que tienen a su defensa. Amén. Me llama poderosamente la atención el versículo de Apocalipsis, donde le dice que esté sucio, ensúciese más. Lo que esté santo, pues santifíquese y que esté limpio. Donde ya hay una parte donde él ya no quiere. Dice, eso, como tú lo decías, eso es lo que quiere, pues eso algo. Entonces, pero sin embargo, en la parte donde cuando lo que narraron con el hermano Wilden, donde el leproso le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Él sabía que podía, pero no sabía si él quería hacerlo con él. Pero cuando Jesús le dijo, quiero ser limpio, entonces vemos que, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo algo sucio en mi vestimenta, no es culpa de Dios. Es mi culpa que no le he querido quitar esa mancha de mis vestidos. Entonces, por eso es que le dice, si quieres, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, le digo, quiero ser limpio. Entonces, esta mañana tenemos nosotros la oportunidad de que si hay algo que no está bien en nosotros, hoy que hemos aprendido en esta escuela bíblica, tenemos que limpiarlo. Porque si no, el Señor me puede decir a mí, ok, ¿quieres ensuciarte más? Ensúciate. Dale, eso es lo que tú quieres, dale. Entonces, como esposos, como esposas, como jóvenes, nosotros tenemos que limpiarnos más en el Señor.
Porque dice, no es que al que estaba limpio le dijo que no se limpiara, que ya estaba limpio, ya está resuelto. Mira, qué bueno que ya le digo, límpiate más. Entonces quiere decir de que yo me tengo que limpiar más. Amén. Amén. Y por eso le decía, esto es, así como el cargar la cruz, así también es la limpieza de día con día. Aporte, pregunta. Y si no, pues hasta aquí ha sido esta clase donde, como les decía, quería como llevarlo más para que nosotros lo pudiéramos entender de una forma gráfica lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que pasaba en este nuevo pacto. Era algo de reflejo de lo que Dios había ya preparado para lo que era nosotros, iglesia, en el tiempo de gracia, de que nos podemos limpiar así como nosotros somos ese tabernáculo de parte de Dios. Póngase de pie y vamos a quedar en palabras de oración. Bueno, y Padre Celestial, te damos las gracias, Espíritu Santo. Yo vengo delante de tu presencia, Señor amado, a darte las gracias, Padre eterno, a pedirte perdón, Espíritu Santo de Dios, si te he fallado, si te he ofendido, Padre eterno. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir limpiándonos, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a siempre, Padre Santo,